Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos vean. Les presento a una persona maravillosa, se llama Diana Peláez. Ella es una líder y defensora de la educación y de los derechos de los niños. Yo particularmente, desde que la conocí, me fleché con ella y dije, Diana, tenemos que hacer un proyecto juntas porque vibramos desde un propósito de vida muy parecido. Entonces, se las presento. Diana, cuéntame cómo deciden. Es su primer capítulo en su podcast. Está grabando hoy su primer capítulo de su podcast personal. Bueno, Sofi, primero, gracias por tus palabras y tu generosidad. Creo que fue flechazo mutuo, fue un flechazo mutuo. Yo creo que hubo una conexión inmediata. Primero tuvimos unas largas conversaciones por teléfono antes de que llegaras a Happy. Y yo creo que ya estábamos, como dices tú, flechadas. Háblanos de Happy para que ellos entiendan. Bueno, Happy. ¿Dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? Bueno, Sofi, eso sí te toca contarlo a ti. Bueno, ella es la rectora y, creadora de ese gran proyecto, Happy Time, porque es un proyecto que día a día se va cultivando de acuerdo a las necesidades que van teniendo los niños, y en ese colegio pues estudia mi hija, y yo creo que cuando uno elige un colegio para su hijo, uno le está dando un voto de confianza. O sea, que si yo te elegí a ti para que lideraras ese proceso educativo, no solamente en conocimiento académico, sino en valores, en principios, es definitivamente porque y en cuidado, eres idónea. Y en cuidado. Seguro. Entonces, háblanos de eso. Bueno, Happy Time, 28 años, un jardín infantil. Yo siempre digo que es transformador, es potente, donde los niños tienen voz, donde escuchamos a los niños desde su esencia, desde sus voces, desde sus creaciones. Y bueno, transmitirles esa seguridad a los papás, pero más allá es acoger a esos niños en un sitio seguro para que ellos puedan investigar, crear esa identidad, que vamos a hablar hoy de esa identidad. Ese es el tema de los niños, de las raíces, de la identidad. Entonces, pero bueno, ya no voy a decir más para que... Y no solamente de los niños, yo siento que también acogen a una familia completa, a un núcleo y a una generación, porque de verdad que Happy Time ha hecho en mi familia unas fases, porque ha sido por fases de transformación únicas que también han repercutido en nosotros, no solamente es en Paulina. Entonces yo creo que impactas una generación. Claro, y siempre lo digo, Sofi, no solamente podemos trabajar con los niños, esto es una cosa de, siempre lo digo, niños, familias y comunidad, y involucrarnos en la comunidad. Hoy que vinimos a este sitio maravilloso, donde estamos involucrándonos también con actores diferentes, donde venimos a pintar, donde venimos a crear. Qué rico traer también todo eso que somos a espacios de la ciudad. No, y que además pues un niño va a cumplir o cumple desde ya un factor determinante, un rol determinante en una sociedad. Entonces, desde ya transformando. Y que aprendan a querer su país, su ciudad, su entorno, su barrio, su comunidad, la panadería. Yo le digo a los papás, a todos, vayan a la panadería, vayan a la heladería, vayan a los parques, salgan, y ojalá caminando. Cuando caminas con tus hijos, lo que el calor no nos ayuda mucho, pero es delicioso caminar a las 5 de la tarde y, por ejemplo, al lado de Happy Time hay un café y ahí está la librería, que está Nido del Libro. Yo a veces me voy caminando para allá, o la vuelta al parque. El coco, Paulina va y se toma su coquito. El coco. El coco es importante. Sofi, vamos a hablar de qué estamos haciendo aquí. ¿Qué escogiste yo? Vinimos a un lugar que yo, desde que vine a este lugar, yo dije, si yo fuera un lugar, fuera este lugar, pero yo estoy segura que Diana también sería este lugar. Entonces yo dije, Diana, tenemos que ir a un lugar que te va a impactar, y desde que Diana entró, dijo, ¿que esto qué es? Entonces me gusta que estemos vibrando en esta energía. ¿Y por qué elegimos este lugar y este ejercicio el día de hoy? Es que a través del arte
podemos expresar nuestras emociones, nuestras percepciones de la vida. Y Diana es una persona que tiene su propósito de vida también gira en torno al arte. Me encanta el arte como expresión. Yo escogí esta cerámica, Sofi, te voy a confesar, porque apenas la vi, es la cerámica. Es perfecta, pero imperfecta. Y así somos los seres humanos, así creo que somos. Y aquí la vamos a transformar, porque creo que es misión de cada uno de nosotros conocernos en esa imperfección o en esa perfección, pero reconociendo que somos seres humanos también muy imperfectos, que tenemos que ver cómo vamos mejorando. Además tiene algo que me encanta y es que como es hecha a mano, es moldeada y me encanta. Yo elegí esta, tiene cosas que me gustan mucho y es que aquí al tener un espacio, son todos esos pensamientos, todas esas emociones que se pueden albergar pues en nuestra mente, y me gusta porque tiene los ojos tapaditos. Entonces creo que realmente la vida no se trata, y la educación, hablando de temas de educación, de llenar la mente de pensamientos, por ejemplo, esto es un niño, sino que el niño tiene la capacidad de descubrir el mundo. A mí me encanta la tuya, las flores, me parece, me conecto mucho con las flores. Qué bonito florecer esos pensamientos. ¿De qué llenamos nuestra mente realmente para poder descubrir nuestro mundo? Entonces, y a veces a ciegas y a veces no. Sí, me encantó. Entonces el día de hoy vamos a pintarlas, vamos a ver lo que nos va a fluir aquí, que creo que va a ser algo de ataque. Yo quiero confesarles que siempre había querido venir a este sitio, todo el tiempo en movimiento y con las 200.000 cosas que hago al día. Me encantó, Sofi, que me invitaras acá y saqué todo y dije, me lo voy a dedicar, me voy a gustar ese momento, me voy a gustar este momento contigo, que estaba esperándolo hace rato y lo logramos. Entonces, y vamos a hacer un momento profundamente humano, profundamente real, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a tener una charla muy honesta sobre nuestra visión y propósito de vida. Bueno, cuéntame qué colores. Bueno, yo cuando llegué y iba a empezar a pintar, siempre me encanta la decoración como lo blanco y negro, y dije, no, voy a cambiar, o sea, voy a hacer algo totalmente diferente, y me conecté con estos colores, con el amarillo, con el verde y con el azul, porque quiero pintar algo como mediterráneo, quiero irme a los limones, a la frescura, entonces al descanso. Mira que ahora que mencionas lo del día a día, ¿será que de pronto en tu mente te quieres sentir así descansada? ¿Qué crees tú que? Sí, yo ¿Qué quieres expresar con esos colores? He pasado unos días movidos, Sofi, te quiero confesar. Yo no suelo hablar mucho y abrirme, sobre todo en lo personal. No soy una persona que se abre mucho en lo personal, pero estoy pasando un momento donde mi hija se va a graduar, quedó con el nido vacío, tanto que le enseño a la familia sobre el nido vacío, pero es totalmente diferente el sentimiento cuando me está tocando la puerta y digo, ups, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a transitar esto? Porque en últimas es un tipo de duelo también. Lo es. Es un tipo de duelo. Me leí un libro, viajaba de Bogotá y paro en la librería porque había leído un libro de Isabela Jaramillo Fonnegra sobre el duelo, y quería ayudar a un amigo mío que está pasando por un momento difícil del duelo, y me compré el libro. Y resultó siendo para ti. Y resultó siendo para mí. El libro es espectacular y me lo leí en la hora del viaje de Bogotá a Barranquilla, y me di cuenta que tenía que ver cómo iba a transitar, ver ese duelo que es la ida de mi hija, que somos súper amigas, que es una niña súper llenadora, que se va y mi esposo y yo nos quedamos solos, entonces también es como reinventarnos como pareja. Y lo primero que yo haría es tirarme totalmente al trabajo, que es lo que hago, y he decidido que voy a buscar esas cosas que me llenan profundamente desde el arte, desde la música, desde las diferentes expresiones del arte para mí. Entonces digo, cuando sea grande quiero pintar, y mira, estoy sentada. Y mira, aquí estamos pintando.
Qué belleza. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la identidad. Todo lo que está en torno a la identidad en el ser humano, tanto como niños, como adolescentes, adultos. Y mira que esto es algo que no para, porque uno diría, bueno, ya tu hija se va y bueno, ya tú cumpliste tu misión, y resulta que no es así, porque tú estás viva, porque tú eres un ser humano individual también. Entonces, ¿cómo repercute toda esa identidad incluso en el ahora? A mí me gusta una frase que yo estuve viendo que tú mencionaste en uno de tus contenidos, y es el tema de los niños que se preparan, no ni siquiera para el futuro, sino para el ahora. Eso me encantó, porque es que el futuro no nos pertenece. El futuro es incierto. Es incierto. Sofía, esa es una frase muy mía que siempre digo, que cuando me dicen, pero tú estás educando a los niños para el futuro. No, yo no estoy educando a los niños para el futuro. Estamos educando a los niños para el presente, para que hoy sean felices, para que hoy sean buenos seres humanos, para que hoy salgan y sean buenos ciudadanos. Entonces yo no educo para el futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar. Hoy estamos, mañana no estamos. Que sí cultivamos indiscutiblemente, que sí tenemos que dejar raíces, que ahora te voy a decir una de mis frases favoritas también, que sí tenemos que dejar unas raíces sólidas, sí, pero educar en el hoy y para hoy. Y para hoy, porque ahora es que está pasando. Bueno, yo normalmente, tú sabes que a mí mi gama son las de los verdes. Sí, yo quería saber tú que, te vi que me dijiste ahorita que te encantó el beige. Pero hoy decidí, yo me imagino que es porque estoy muy feliz de estar aquí, utilizar el amarillo, que es el color de la alegría. Y hoy decidí que voy a pintar con amarillo, y este tono beige me fascina, siento que me da calma. Y lo voy a utilizar. El verde pues tiene que ir sí o sí, porque me identifico. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, Dani, hablemos de identidad. Esa frase que dijiste que es tu favorita, de las raíces. Siempre la digo, eso se la oí y quiero decírsela, me la apropié a una señora espectacular que por mucho tiempo en mis inicios de Happy Time se llama Ángela Marulanda Gómez. Y Ángela siempre decía, el legado más grande que uno le puede dejar a nuestros hijos, o que le podemos dejar a nuestros hijos, es raíces y alas. ¿Por qué? Tenemos que enseñarles y confiar en ellos de lo que les dejamos. Entonces, esas raíces sólidas, pero alas para que puedan volar por ellos mismos. Y esas mismas raíces yo creo que dan una certeza para que ellos regresen a su nido. Porque hay padres que tienen que quieren como reprimir al hijo. Y yo sé que a ti te toca mucho este tema porque, y eso fue lo que también me enamoró mucho de la visión de Happy Time, y es que al niño hay que dejarlo descubrir el mundo. Y precisamente por eso me encantó esto, que tiene los ojos cerrados, que lo descubra por sí mismo. Nosotros como papás, Sofi, creemos que tenemos que armar todo para nuestros hijos, y ahí viene otra frase, y es que siempre estamos haciendo el camino, nosotros preparando el camino para nuestros hijos. Y resulta que no, que tenemos que preparar a los niños al camino rocoso, a la subida, pero de pronto a las bajadas, a lo estático, a los cambios, a tantas cosas que no podemos ir por la vida preparando el camino. Limpiémoselo, que no haya escalera, que no se vaya a tropezar, que no se puede caer. No. Ay, la vida y el camino se trata de obstáculos, de lo que te decía, de subires, de bajares, de tantas cosas que tenemos que estar fortalecidos. Hablábamos hace un ratico de las raíces, y yo creo que las raíces son sumamente importantes, pero las alas y dejarlo ser, sí, en cada uno descubriendo su identidad. Y eso que tú dices del camino, de que, bueno, porque también ya yo siendo madre, yo entiendo esa frase y ese sentir. Uno quiere que su hijo pues no le pase nada, pero realmente me llama mucho la atención pensar ya desde el componente psicológico, que yo creo que los padres también idealizan un camino para sus hijos, incluso desde su percepción y desde su domesticación, de lo que les han inculcado
en la mente desde generaciones anteriores. Y eso se va volviendo incluso hasta como un estigma, un prejuicio. Entonces, el camino de los padres o el que idealizan los padres A veces no es. a veces no es que no es el de los hijos. Ahora, no con esto estamos hablando de libertinaje. Ah, no. Sí, exacto. No. Sí, porque este tema es de sensibilidad No, para sí, muchos total, no, y vamos no. a hablarnos las palabras adecuadas. No estamos hablando de que a los hijos entonces ahora no hay que prepararlos. No estamos hablando de eso. Explícanos un poco. Lo que pasa, Sofi, a ver, yo, ahora que tú dices, y yo he empezado como a investigar, porque hoy en día, Habitan lleva 28 años, te podrás imaginar todos estos padres que hemos ido acompañando en el proceso, y yo siento que de un tiempo para acá hay unos papás mucho más protectores, mucho más, me encuentro papás que yo los veo mucho más intranquilos que los mismos hijos, mucho más ansiosos cuando dejan a los hijos en los colegios, los padres que los hijos. Entonces, también creo que nos hemos ido totalmente para el otro lado. Nos fuimos para el otro lado a permitir una cantidad de cosas, una cantidad de conductas en aras de que, ay, no, qué niño. ¿Crees que tiene que ver con los temores que hay ahora, pues de esta era que está bastante complicada y que genera un sentimiento incluso de inseguridad, como si el mundo fuera hostil? De pronto los padres, te pongo un ejemplo, en la generación en la que yo estudié, me crié, era algo muy sano, como dice uno. Pero claro, en la que ahora se está desenvolviendo mi hija, no es mi caso, pero puede pasar que los padres de esta nueva generación estén muy precavidos porque, bueno, también hay un tema y es las redes sociales. Las redes, que yo ya te iba a decir. Ahí vamos a hablar Ya de te iba todo a lo que decir. se está visibilizando. O sea, la información. Y la desinformación. Por eso, pero cuando te digo la información es, ¿qué es lo mejor que nos ha pasado en el mundo? Pues la tecnología, indiscutiblemente. Pero ¿qué es lo peor que nos ha pasado en la vida? La tecnología. Qué ironía, ¿verdad? Lo mejor que nos ha pasado en la vida puede ser de lo peor, porque también tanta información nos tiene invadidos la mente. Sí, atemorizados. Por el miedo. Y el miedo, imagínate tú lo que... El miedo paraliza. El concepto de miedo, eso creo que es lo primero que debemos, obviamente, reconocer, pero tenemos que aprender a soltarlo porque vivimos muertos del miedo. Hay que gestionar esa emoción y hay que buscar herramientas para gestionar ese miedo. Yo creo que el tema de la desinformación es muy crucial, pero también confiar en que uno le está dando raíces que son principios, valores, unas creencias sólidas. Es importante para que ese camino que transita... Tenemos tantas herramientas que también nos estamos volviendo locos, pero bueno, es parte de este momento, de esta vida que nos tocó vivir. Hay un tema, los hijos mayores, no quieren tener hijos. Imagínense eso, los jóvenes están paniqueados de tener hijos. Paralizados. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Y también está pasando que con la inmediatez en la que suceden las cosas, porque me pasa, porque lo veo mucho en mis pacientes, las personas tienen pánico de asumir responsabilidades. No, Les da pánico asumir y responsabilidades. que es más rico no tener responsabilidades, no tener los hijos, viajar por el mundo, hacer lo que me da la gana todos los días. Pero hemos bajado, pero la población ha bajado increíblemente, y sobre todo en Colombia. Y ahora, este comentario no es alusivo a que entonces reproduzcan, tengan hijos, porque es respetable, pero sí es importante pensar que como un hijo es un gran propósito de vida. Qué complicado que estas nuevas generaciones no vean en la formación de un ser humano algo tan maravilloso. Yo, por ejemplo, siempre se lo digo a todo el mundo, yo siento que mi vida se estrenó cuando... No, es que se estrenó porque es una emoción. Cuando nació mi hija, yo dije, Dios mío. ¿Qué tal ese? Yo digo que ese es el amor verdadero. No, y el como Barranquilla, el que lo vive, el que lo goza. Y qué triste que las personas por miedo no asuman un don tan maravilloso, porque yo, por ejemplo, asumo la maternidad y un servicio, yo la asumo como un servicio
y es hermoso que uno haya sido un vehículo de construcción y de acompañamiento para un ser humano que deja huellas en la historia de la existencia. Y bueno, y la prolongación, pero ahí volvemos a decir, ¿y cuál es la prolongación? ¿Y qué quiero yo? ¿Quiero que sea lo que decía al principio, esa prolongación mía? ¿O quiero que ese ser humano se desarrolle, crea, experimente desde su vida propia y construya su propia identidad? Bueno, y yo digo que Happy, y le digo mucho a los papás, los invito, no creas que van a hacer todo lo que tú quieres. Rétalos a descubrir lo que quieren ser. Rétalos todos los días a descubrir quiénes son realmente y qué quieren. Y darles voz. Tú ahorita decías que yo era una defensora de los niños. Yo soy una defensora de los niños porque a los niños y a los jóvenes hay que darles voz. Creemos como adultos que no las sabemos todas. Y tenemos que darles voz, preguntarles desde chiquitos, creamos en ellos. ¿Tú qué piensas que es bueno para ti? ¿Tú qué piensas que es la solución? ¿Cómo hacemos parte juntos de la solución? ¿Qué decisión quieres tomar y por qué? No, entonces tenemos dos hermanitos y los vestimos igual. Es divino, no voy a confesarlo, es divino. Pero realmente ese niño se quería vestir así, quería expresarse mediante... ¿Y qué pasa cuando un niño quiere ir disfrazado de superhéroe al colegio? O tengo una niña y es cercana a ti, ella no se sentía cómoda con su uniforme, porque ella es súper niñita y cuando le tocaba ir a Martí con pantalones, ella no quería ese look para ella. Y yo le decía a los papás, déjenla. Ella se ponía encima del uniforme su tutú rosado. Decía, ella va a ir creciendo y va a ir viendo. Y efectivamente ya no. Y además qué bonito porque... le gusta más su vestidito, obvio, le gusta más su uniforme de vestido que el de educación, pero hay que dejarlo ser. Ahora, eso que tú dices también a las nuevas generaciones los escandaliza porque entonces dicen, entonces si mi hijo quiere irse con una falda al colegio, tú sabes, porque también hay tanta información sobre eso. Eso es una delgada línea. Sí, hay una delgada línea. Hablemos sobre esa delgada línea porque tampoco, ahí no vamos a rayar en el libertinaje, sino en la libertad de, estamos hablando del contexto, por ejemplo, lo que estamos hablando de una niña que se siente muy, muy, muy niña y le encantan los tutús de princesa. Pero Marti, y ayer, Sofi, perdón, estábamos hablando de Martina y me acordé de Martina. Ajá. Pero Sofi, imagínate que ayer me hicieron fui a visitar una mamá de un exalumno mío, de mis primeros exalumnos, y llegué y me lo encontré a él. No, verlo. Entonces empezamos a contar los cuentos de cuando él era chiquito, fue hace 27 años. Imagínate. Y él en su momento, y me vas a decir, bueno, Diana, ¿cómo así? ¿Cómo manejar? Hay identidades que hay que respetar desde chiquitos. Sí. Él desde chiquito se ponía como un pañal y él le encantaba Shakira. Y ese era él, desde chiquito marcó quién era. Y su mamá lo respetó profundamente. Y lo apoyó. Y lo apoyó. Y vieras ese maravilloso ser humano que tengo hoy, que me lo reencontré ayer precisamente. Y mira que hoy estamos hablando de las identidades. Y fue un niño totalmente respetado. Y está siendo feliz ahora mismo. Es artista, maneja todo el tema de redes sociales. No, es un ser humano. Y entonces le decía, Rafa, ¿tú te acuerdas cuando tú? Y ustedes me dejaban. Claro, o sea, sí, te dejábamos, respetamos lo que tú eras desde chiquito. Y bueno, ¿cómo crees tú entonces que deben enfrentar los padres esto? Yo creo que no es fácil. Yo siempre diré que hay que buscar apoyos en ciertos temas. Sí. Siempre hay unas líneas delgadas, pero ¿quién es uno para? Así es. ¿Quién es uno para? Ahora, eso no significa fomentar. No, sí.
Eso era lo que quería llegar. No, hay que mostrar, pero de la vida. Yo no estoy hablando de algo de algo específico, Sofía. Estoy hablando de la vida en general, de lo que es el profundo respeto que debemos tener hacia una infancia y hacia los niños. Pero yo sí creo en estructuras, yo sí creo en la disciplina, yo sí creo que hay que enseñar, que hay que moldear, que hay que acompañar, indiscutiblemente. Yo no, en todas mis teorías, yo siento que yo no me he ido para el otro lado, yo soy sí creo en una disciplina positiva, sí creo que hay que mostrar los caminos. Y el acompañamiento es importante, muy importante. De hecho, yo creo que eso es lo que a mí me ha enamorado de Happy. Y es que siento que mi hija está formando su exploración del mundo, pero también a través de... Ahora, estamos en el momento, yo digo que la primera infancia es un momento de 0 a 6, es un momento donde se desarrollan tantas cosas, tantas habilidades, la forma como piensan, esas primeras amistades, ese primer hago la fila, pido permiso, o sea, todas estas cosas, el turno, más que permiso, el turno. Y los colegios grandes tienen unos retos enormes, porque ahí ya vienen unos retos gigantes con los niños adolescentes. Pero creo que nosotros ahí estamos dando una base muy, muy importante. Pero los colegios grandes, la educación cambió. Sí. La educación cambió, y cuando entendamos eso y entendamos que los niños hoy en día necesitan cosas diferentes, como cómo ser líderes, cómo ser niños investigadores, cómo ser niños desde la experiencia, cómo que tengan voz. Sí, cómo también levantar mi voz. Investigar, sentirse escuchados. Pero no somos un país investigado. Hay dos cosas que yo hablo mucho: investigación y también lectura. Amo la lectura. Y es una manera de descubrir el mundo. Y una forma de descubrir el mundo desde tantos puntos de vista, pero Colombia no es un país lector, estamos rajados en la lectura, la lectoescritura entonces uno de los retos es ver cómo hacemos que los niños amen la lectura, pero la lectura no es que se enseñe y se diga y se dé cátedra, no. La lectura se contagia, se enamora, se vive y también se descubre de su estilo literario. Que eso es muy importante, porque hay mucha lectura impuesta. No, es cero imponer la lectura. La lectura es también tan maravillosa. Te abre el mundo. Ay, sí, los ojos del mundo para quien no tiene la posibilidad de verlo, porque es así. Hay personas que, por ejemplo, no tienen la posibilidad de viajar, pero a través de la lectura conocen lugares, cultura. La lectura y indiscutiblemente las redes también nos ha dado eso. Ya podemos ir a cualquier museo, ya podemos leer lo tenemos todo a nuestros pies. Y no solamente imaginarlo, sino ya con la experiencia visual, porque antes, en los tiempos de antes, uno leía y se imaginaba cómo era el lugar. Ya no. Hay tantas herramientas. Ya hacemos tours virtuales, ya hacemos tantas cosas a partir de... Por eso te decía, lo mejor del mundo y lo no tan mejor del mundo. Diane, y por ejemplo, hablemos sobre, que es un tema que a mí me gusta mucho, y es la domesticación. ¿Te acuerdas que yo siempre te estoy hablando de eso? Y es que nos inculcan tantas cosas, tanto positivas como de pronto que terminan siendo una barrera en nuestro evolucionar, sí, como seres humanos. Se crean muchos prejuicios, muchos estigmas. Qué bonito es ese núcleo familiar que te acoge, pero que también te permite tener conciencia sobre y ser críticos. Yo siempre hablo que la conciencia es la brújula de la humanidad. Cuando logramos entender las cosas, cuando logramos ver actuar desde la conciencia, de que eso de que no le hago al otro lo que no me gusta que me hagan a mí, desde esa conciencia plena,
desde la alimentación, desde el arte, desde la educación. Yo les digo a mis maestras mucho, oigan lo que dicen, revisen lo que hablan con sus papás, usen esa conciencia, sean sensibles. Eso es lo que te quería La decir. sensibilidad. Ahora se está perdiendo, incluso eso lo dice la palabra, y es que el corazón del hombre se endurecerá. Ahora se ha perdido la sensibilidad por las personas. O sea, por ejemplo, estoy en la calle y veo una persona que uno la ve que está como enferma o que está teniendo una necesidad y paso de largo y no tengo en cuenta si la puedo ayudar. O sea, ahora está o veo a mi compañero de clase que hoy vino triste, hoy vino distinto y no le pregunto. Porque somos una sociedad muy juzgadora, ¿no? No nos ponemos en los zapatos de los demás. Y yo creo que hay veces que nos tenemos que poner en los zapatos de los demás. Sofi, pero a mí hay algo que me encanta y tu canal que me fascina, que lo sigo, que posteo cosas, y es todo eso que tú haces desde las emociones, de ese reconocimiento de las emociones y cómo tú también, y tú le diste un vuelco a tu vida, ¿no? Sí, precisamente en mi canal que yo creé que se llama Lo que nadie dice, pero todos sentimos, precisamente es un reconocimiento de yo por qué siento esto y cómo lo gestiono. Y eso también, gestionarlo te da un tipo de autoridad emocional para poder tanto caminar tu camino como impactar a los demás. Entonces, todo este ejercicio, porque ha sido un ejercicio comunitario, pero también muy personal, me ha permitido cambiar mi vida porque ir en automático definitivamente que no es la opción. No es la opción para nada. La conciencia, y volvemos a la conciencia. Volvemos a la conciencia, que yo creo que es la puerta de todo. Y sabes que he logrado impactar a muchas personas que se identifican, eso, lo que nadie dice, pero todos sentimos. Y yo decía, en algún momento quiero crear un espacio para que la gente diga, ay, a mí también me pasa eso, yo no lo... ¿Sabes qué me pasó? Que tuve un espacio en el matrimonio de mi hermano, tuve un espacio para darle unas palabras a él y a su esposa. Pero yo creo que terminé dando unas palabras para todos y hablé sobre el amor. Sobre el amor, pero la realidad del amor. Incluso no desde esa idealización. Ni de la romantización. Entonces, por ejemplo, yo les decía, ustedes merecen ser amados sin ocultar partes de ustedes, bueno, desde su fragilidad. Bueno, les dije muchas cosas lindas y yo recuerdo que se me acerca alguien y me dice, yo hubiese querido decir eso. O sea, yo hubiese querido poder poner en palabras eso que tú dijiste. Y la gente se identifica, pero yo creo, y ahí viene la conciencia, las personas ahora no son capaces de detenerse y decir, bueno, ¿y yo qué realmente es lo que estoy sintiendo? Quiero darle forma a esta emoción y ponerla en palabras. Y por eso es que me gusta el arte, porque sin duda hay personas que no son capaces de ponerla en palabras, pero en el arte sí. Sí, en el arte sí. Por eso es que te dije que tu arte de hoy me habla de fluidez, de descanso, de frescura. Te quiero contar algo que es súper chévere, volviendo a esto de las emociones y lo de tu canal y todo, sí. Y por qué me sentía tan identificada, porque nosotros antes de comenzar la pandemia, yo empecé como a descubrir el cerebro como tal, desde la neurociencia y desde conocer realmente el cerebro. Yo conocí el cerebro desde la educación preescolar que te enseñan en la universidad, pero no desde la parte anatómica y fisiológica del cerebro. Y nos empezamos y creamos, a partir de muchos estudios que hicimos, a partir de meternos de lleno a conocer, nos empezamos a volcar a todo de la neurociencia y comprender el cerebro. Y creamos en Happy un espacio que se llama el Ser y el Sentir. Y ese ser y sentir es espectacular. ¿Por qué? Porque les enseñamos a los niños a que se vale parar, a que no siempre tenemos que estar en movimiento, a que tenemos que enseñar a mirar dentro, a que tenemos que respirar. Si a mí me hubieran enseñado a respirar cuando tenía 2, 3 años, yo hubiera tenido una vida totalmente diferente a la que tengo hoy. Si me hubieran solamente enseñado, porque con un
Una pausa y que se oxigene el cerebro. Ya cambia. Pero además, a lo que tú haces, ¿cómo enseñamos a los niños a reconocer sus emociones? ¿Cómo enseñamos a los niños que está bien estar bravo y que hay felicidad, pero hay tristeza? Y que es necesario estar bravos, sentirse decepcionados, sentirse desilusionados, porque eso es lo que te produce tener una convicción, un criterio de lo que tú eres. Por ejemplo, si tú tienes una conciencia plena de lo que tú eres y tú ves una situación decepcionante, ¿cómo es posible que no gestiones una emoción? O sea, entonces eso, el vivir en automático o no tener el criterio para decir, esto no me gusta, no me parece. Pero qué chévere eso que mencionas, porque yo creo que los niños deberían también, no solamente tenerlo como una teoría, sino entender que a nivel fisiológico suceden cosas a nivel del cerebro, del cuerpo que habitamos, que es nuestro vehículo para transitar la vida, y que, por ejemplo, hablando ya de depresión y de ansiedad, no es que lo estamos viviendo y estamos en unos momentos tan... Siempre nos dijeron que después de la pandemia, la segunda pandemia iba a ser la de la salud mental. Hay que acompañar tanto a la gente. No, y eso está en todas partes, es una cosa impresionante. Por eso es que te digo que la sensibilidad, una persona que no es sensible no es capaz de percibir que hay personas tristes, que hay personas desilusionadas a su alrededor, y tampoco es capaz ni siquiera de ayudarlo, porque si yo entiendo que esa persona no está triste o no está decepcionada otra vez por lo mismo, porque ya lo tiene de deporte, como a veces dicen, sino que suceden unos desequilibrios, no se lo permite. Y que es una enfermedad. Es una enfermedad. No es capricho. O sea, a veces el no pararse de la cama para un ser humano no es capricho. Y ni tampoco es una decisión, no es que yo hoy decidí, no, es que su cuerpo no se lo permite, es un desequilibrio. Y esto es un llamado a todas las personas. Hay que psicoeducarnos. A mí la psicoeducación me encanta. Hay que psicoeducarnos porque tenemos que empezar a entender. Yo soy médico y psicóloga clínica, y como médico, a mí antes como ese chip de que solamente la medicina y el cuerpo físico separado como tal es importante, no. La parte mental repercute completamente en la salud física. Entonces, ¿por qué yo me siento, incluso pasa en los niños, por qué si yo no tuve una buena noche, yo en la mañana estoy irritable? Y entonces, ¿por qué me duele la espalda? ¿Sí me explico? Entonces, sí, o porque no tengo la energía si no dormí bien y me levanté. ¿Y por qué no me concentro en clase? ¿Y qué está pasando en mi núcleo familiar con mis papás? Que eso me tiene, que no quiero jugar con mis compañeros. Entonces, todo va engranado. Y precisamente ese es el concepto que tiene mi proyecto, y es mente, cuerpo y espíritu, porque la parte espiritual es muy importante. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Yo en qué creo? ¿En qué creo? Hay que creer. Yo no voy a decir que uno puede creer, o sea, que hay un sola... Sí, pero hay que creer. Pero hay que creer. Hay que creer. Y eso es parte de la introspección. Las personas, pues yo digo, si tú no crees en nada, entonces ¿tú en qué momento te sientas y haces introspección personal? ¿Cuáles son tus sueños, tus esperanzas? Hay que conocerse también. Hay que conocerse, hay que aprender a mirarse adentro. Sí, porque las personas... Las personas, yo creo que relacionan mucho la espiritualidad con la religión, y no es necesariamente eso. No. Yo siempre digo que yo soy una persona profundamente, yo creo que espiritual. Yo me levanto, yo doy gracias, la gratitud, vivir en gratitud y vibrar en gratitud. No, y me gusta la gratitud porque te permite reconocer lo que ya tienes y contar con lo que ya cuentas. Y eso, la gratitud es un ejercicio maravilloso para gestionar la ansiedad. Sí, esa no me la sabía. Sí, para claro. Gestionar la ansiedad. Claro, porque si tú estás agradecido, por ejemplo, digamos que yo estoy ahora mismo ansiosa por el mañana, pero yo estoy aquí agradecida porque estoy contigo, hablando de algo que es edificante, disfrutando este espacio, esta tranquilidad, este café tan delicioso.
esto me hace estar en el ahora, en el presente. Y es que las redes sociales ahora están exigiéndonos una rapidez que ya la gente no quiere habitar el presente. Y el presente es lo único que tenemos. Tú hablabas también de la inmediatez, ¿no? La inmediatez, tener todo con un clic. Con un clic. Y te digo que esa es la nueva dependencia. Y dicen, pues, pero mira mira a los niños y nuestros jóvenes, les llaman ay, se me fue el nombre, de cristal, generación, se me fue la palabra. Les llamamos la generación de cristal, se nos rompen con nada. Quiere decir que entonces, y hagamos un clic ahí, súper importante, quiere decir que la clave ¿dónde está? En los padres y los maestros, para generar solidez, y en el individuo. Creo que es un trabajo en conjunto. Yo creo que es todo un poquito. Yo creo que es un trabajo en conjunto. Pero mira que los padres, hablando de padres y maestros, no solamente cultivan la identidad del ser, los principios, los valores en el niño, sino que también repercuten en la percepción que ellos tienen de sí mismos. Eso es súper clave. Y hablemos de los silencios, porque no solamente, no solo es lo que se inculca. Los silencios. Hablemos de los silencios. Hay dos lados de los silencios, sí. El lado sombra y el lado luz. Hablemos de eso. Bueno, yo creo que uno hasta en el silencio acompaña. Sí. En el silencio acompañas. Una vez, y esto lo aprendí, una vez tuve una amiga que enviudó. Ella no quería ver a nadie, ella estaba sumamente vulnerable, sumamente, bueno, imagínate, había perdido a su amor de su vida, a su compañero de vida. Y yo iba a visitarla y yo me iba a la casa de ella y ella no le provocaba ni hablar. Y yo le decía, no importa que no hable, yo voy a estar aquí acompañándote, no tienes que hablarme. Y este cuento es chévere porque cuando era pelada, era bien pelada, no, estaba soltera, tenía una amiga que se separó al mes de matrimonio. Y también, ella no quería ver a nadie, ella se encerró, y yo hacía de todo para sacarla. Y yo me inventé con ella algo que se llamaba, nos íbamos de date, o sea, de date, ella es mi amiga y yo me la llevaba para Cartagena, a almorzar y nos devolvíamos. Iban en la carretera. Y yo le decía, no me tienes que contar nada, no me interesa saber qué pasó. Claro. No me interesa saber qué pasó, no me interesa que me hables, pero déjame acompañarte. Y muchas veces nos íbamos, la primera vez calladas, y ya después ella se iba abriendo, no necesariamente me contó ni nada, hoy en día nunca supe qué pasó, pero imagínate tú, estuve ahí, y eso fue cantábamos, hablábamos de otras cosas, íbamos, almorzábamos y nos devolvíamos. Y ahí aprendí que uno también acompaña en el silencio. Y qué bonito. Ahora, porque no lo obligaste a que se tenía que justificar, ni que tenía que explicar, ni nada. Porque todo el mundo siempre busca, ¿y qué pasó? ¿Y qué hiciste? Una explicación. Y una justificación. O una victimización. Ahora, nos vamos para el otro lado, que era el silencio en las casas de los abuelos. ¿Y cómo ves tú eso? Bueno, realmente a mí me da mucha compasión pensar en las generaciones pasadas en las que no se pudieron expresar. Eso me da aquí. Porque detrás de tanto adulto rígido de hoy en día y anciano rígido, hubo un niño sensible en su ser y quebrado. Y con necesidad de hablar, de expresarse y de sentirse perteneciente. Eso. Ay, no. Pertenecer, si me vas a poner esa palabra, es así. Sí, el afán de pertenecer, los jóvenes, es lo que más necesitan hoy en día. Y te voy a decir de dónde viene eso. Dime por qué, o sea, ese pertenecer, todos los niños quieren pertenecer. Te voy a decir por qué. A, lo que sea, pero puede ser lo bueno, lo malo, lo regular, pero quiero pertenecer. Eso viene de un instinto natural, y es que, tú te das cuenta, las comunidades antes, las personas antes andaban, en comunidades, en tribus, en manadas. Mira que incluso los nómadas eran en manadas siempre. Y con el tiempo pasaron a ser sedentarios
y estaban en sus manadas, pero ya después empezaron como a individualizarse. Y yo creo que también las redes sociales ha hecho que la gente se retraiga tanto en una pantalla que ya no pertenece a nada. Y también ha entrado una era de mucho rechazo, de mucha crítica, juzgamiento, que ha hecho que las personas se aparten. Y el ser humano, por naturaleza, necesita pertenecer, porque es que antes siempre estaba en manada. Y vivir en comunidad también. Y vivir en comunidad. Hoy tenemos unos niños, unos jóvenes metidos en sus cuartos. Bueno, Sofi, tú eres más chiquita que yo, pero a nosotros nos tocaban, nos traían prácticamente de las mechas, porque estábamos con los vecinos, salíamos a la cuadra, la vida de cuadro. Bueno, y podíamos estar en los cuartos, las puertas no se podían cerrar. No se podía cerrar. No, nada. Todos viendo que... sí. Pero hoy en día nos toca empujar a nuestros hijos que salgan. Y están interactuando desde una pantalla, pero tan chévere que es hablar, sentirle la respiración al otro. Por ejemplo, si yo te digo algo y tú respiras profundo, ya yo sé que eso te tocó. Ya eso, las personas ya no saben leer ni siquiera el lenguaje corporal. O sea, porque hay diversas maneras de comunicarnos. Entonces, qué triste, volviendo al tema de los silencios, qué triste que hayan pues, tantos adultos, tantos ancianos, tantas personas retraídas en que nunca pertenecieron, nunca fueron tomados en cuenta. Y son personas que tenían ideas profundas que merecían ser escuchadas, sentimientos o pensamientos. Yo, por ejemplo, cuando veo, y a mí me parece súper revolucionario, cuando veo estos autores de libros, grandes artistas de pintura, yo digo, ¿cómo pudieron en esa época alzar su voz y decir, yo... Pero eran tachados de raros todos, ¿no? Y raros, de raritos. Sí. Los raritos, ser diferente era rarito. Ay, no, qué cosa tan horrible cuando... Y hoy en día, pensar diferente, eres raro. Qué duro, ¿ah? Qué duro. Pero mira que a mí me gusta encontrarme, por eso que yo creo que tengo tanta afinidad contigo y tanta sinergia con personas como tú que en su rareza, porque de verdad que es tachado extraño, vibramos y nos sentimos como peces en el agua. Es que de otra manera no pudiéramos ser. Yo creo que nosotros en los tiempos del Apolo hubiésemos sido quemadas en la hoguera. Sí, porque... Por la forma de pensar, yo a veces tengo conversaciones, yo tengo una amiga, la mayoría de mis amigas son muy religiosas y lo respeto, no quiere decir que no, o sea, yo también, pero yo vivo mi religión, la vivo, la disfruto, pero me gusta la espiritualidad, me gusta mirar dentro de mí, me gusta la meditación, o sea, hay una cantidad, pero hoy no hablemos de religión porque sí, la religión, pero hubiera sido quemada en la hoguera, hubiera sido quemada en la hoguera. A decir que eso que dices no ni siquiera va en contra de Dios, porque yo creo que el Dios que tú y yo conocemos es un Dios que nos ama profundamente y que nos quiere libres en nuestro ser y que nos quiere gozándonos de nuestros dones, de esas capacidades que nos dio y poniéndolas al servicio de los demás. Me parece maravilloso. Yo por eso te digo, yo digo, a veces yo le digo a algunas amigas mías, oigan, yo me levanto todos los días para servir. Yo creo que yo presto un servicio. Yo defiendo la juventud, yo defiendo los niños, yo me levanto todos los días a ver cómo transformamos desde la equidad, donde la educación sea igual para todos, los niños con recursos, sin recursos. Yo digo, la educación, buena calidad en la educación, eso tiene que ser redundante. La educación debe ser buena per se, toda la educación. Entonces, sí, no hay mala calidad de la educación, entonces no es educación, no debería ser. O actuar a veces diferente cuesta. Cuesta, pero entonces mi pregunta es, ¿será que cuesta porque está impuesto que debería costar? ¿O a la gente le da miedo? ¿A la gente será que le da miedo ver sí, lo estigmatiza? Ver una persona pensando diferente. ¿Cómo lo vives tú, por ejemplo, que te mueves en un medio de...? Indiscutiblemente los niños, los jóvenes y las personas que piensan diferente se la cobran.
Así es. Por eso tenemos que crear niños seguros. Niños seguros. Niños seguros que crean en ellos mismos, que puedan pensar por ellos mismos, Y que hagan y generen cambio. que contagien, porque es que ellos van a ser Que contagien. la sociedad que viene ahora. Y yo te decía ahorita, la educación cambió totalmente. Y hay que Cómo asumirlo. desde los educadores y desde los padres de familia lo podemos asumir sin lo que tú decías, que también, lo que te decía, nos hemos ido para el otro lado. Entonces, también crear esos balances. Sí, esos balances. Te digo, hay un duelo ahora con el tema de que los niños vienen con otro chip. Y hay un duelo ahora. Están paralizados porque entonces los niños, ¿será que los niños vienen con otro chip? ¿O es que simplemente, como hay una sinergia en la vida, las cosas están cambiando y debemos cambiar con ellas, claro que adaptándonos? Mucha pero- más información. Yo creo que siempre han sido los mismos niños. Pero otro día hagamos otro podcast que me parecería súper chévere y mirar cómo ha sido la evolución de los niños. En Francia, antes los niños, durante la Revolución Francesa y muchísimo antes, a los niños los envolvían y los mataban. Sí. O sea, la historia de la educación, la historia de la niñez ha sido una historia compleja. Pero bueno, yo creo que ahí nos estamos metiendo en otros terrenos que algún día entraremos de esa evolución de la niñez, cómo ha sido que ver hoy en día, dejarlos pensar por ellos mismos, darle las herramientas en entornos seguros y protectores, siempre protegiéndolos, acompañándolos. Cultivando su criterio propio también. ¿Sabes qué me gusta? Un niño que sabe por qué decir que no. No es porque mi mamá me dijo que dijera que no, sino que sé decir que no porque esto no me hace bien por esto, por esto y por esto. ¿Sí sabes? Me encanta. Tú sabes que yo tengo una maestra, y yo la pongo porque ha sido mi maestra. He tenido dos maestros, los hijos de uno se convierten en sus maestros y se vuelven ese espejo y en esos maestros que nos enseñan todo lo que a veces tenemos que ver y no queremos ver, o En el despertar de la en el conciencia despertar de la conciencia de nosotros y en la pareja. Bueno, te cuento que hice una boca hermosa. Me encanta. Van quedando las flores amarillas. Yo te dije al principio, cuando grande quería pintar y dedicarme más tiempo a esto. Mira, hice mis limones, Está divino. la perfección de la imperfección. Eso está divino. Siento que hay frescura, mucha frescura en esa obra. Me encanta. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La vas a utilizar? No, la voy a utilizar. A mí me encanta hoy una buena mesa. Creo que la buena mesa, sentarse alrededor de la conversa, de la familia, de las tradiciones, me encanta. Después de pandemia, me encanta la mesa y decorarla y todo. Entonces esto va para mi vajilla de limones. Me volví la loca de vajillas, entonces, y de arreglar mesas y todo. Y bueno, Yo le voy a poner plantas. plantas, me encanta. Planticas a mi hija en su cuarto. Yo la próxima vez que venga voy a pintar ese. Esperen noticias. Esperen noticias. No, y me encanta porque esto le va a dar un mensaje de que todo lo que sembremos en nuestra mente crece. Entonces vamos a cuidar qué es lo que Crece y ojalá florece. florece, sí, me encanta, qué espectacular. ¿Qué nos llevamos, Sofía, de todo eso? Bueno, nos llevamos algo muy importante y es que nuestra identidad está muy permeada por el entorno, por la familia, por los educadores, y que realmente yo creo que las personas que están buscando una identidad deben tener en cuenta que a veces estamos intentando primero encajar que realmente construir esa identidad. Entonces, Yo te diría que ahí viene una de mis frases y es: una infancia escuchada y tenida en cuenta tiene menos probabilidades de tener adultos perdidos. me encanta. Me encanta porque, mira, ahora mismo hay una presión social que exige que las personas estén viviendo desde expectativas ajenas y realmente esa presión social juega un papel muy fundamental en la construcción de la identidad de una persona y yo creo que subestimamos eso y las personas ahora mismo tienen miedo a decepcionar, miedo a ser juzgados, miedos a romper
esquemas, a verse como revolucionarios, y ese miedo los paraliza. Entonces yo ahí te diría que los niños no necesitan que les digamos quiénes tienen que ser, necesitan espacios seguros para descubrirlos. Me encanta eso. ¿Cierto? O sea, necesitan espacio para descubrirlo, espacios seguros. Miren que yo siempre he hablado de espacios seguros. ¿Sabes qué otra cosa, Sofi? Acompañarlos. Acompañar a nuestros hijos. Acompañarlos. Ser modelos. Ser modelos, es importante eso que dices, ser modelos, pero qué bonito vivir una identidad también desde la autenticidad, es decir, tener referentes, mira tú, tener referentes importantes, pero yo creo que para tener una identidad también necesitamos ser auténticos, y eso requiere valentía. Requiere mucha valentía. Entonces, por ejemplo, valentía y responsabilidad. Asumir la responsabilidad de, ok, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Teniendo en cuenta ese referente que tú mencionas. Entonces, mientras pintaba, yo también escribí algo, y es: no educamos para que los niños encajen en el mundo. Educamos para que descubran quiénes son y cómo transformar el mundo desde su autenticidad. Me encanta. Desde su autenticidad. Me encanta. Realmente, eso que tú dices de la autenticidad es muy importante, porque actualmente se está viviendo una era donde hay mucha tristeza, mucho vacío, mucha incomprensión, precisamente porque no hay una identidad sólida, no hay una identidad consolidada desde el criterio, y que tambalea mucho porque hay una presión social, lo que te explicaba. Entonces, qué bonito vivir la autenticidad y la identidad consciente, sólida, y sobre todo desde una experiencia profundamente personal. ¿No te parece? Sí. Y lo último ya que voy a decir es que no tengamos miedo a romper ciertos esquemas, y esos esquemas y esas raíces familiares, porque a veces lo que hacemos es honrarlas, honrar a esas familias en un mundo que se mueve y en un mundo que ha cambiado. Y qué bonito que la familia, esa generación como tal que se está creando, pueda construir una identidad propia, un sello familiar en conjunto, tanto con los maestros, o sea, que se ha articulado los maestros, el individuo que es el hijo y los padres. ¿Por qué toco este tema? Porque actualmente tenemos unas herramientas disponibles, y son estos medios, podcast, los recursos digitales, y ahí se encuentra la responsabilidad que tenemos tú y yo, que lideramos proyectos como estos, que somos referentes. Sí. Y somos autoridad emocional y también científica, educativa, total. Sobre todo esto. Mi invitación es a las familias, a los padres, las madres, incluso los adolescentes, los niños. Hay que psicoeducarse, hay que abrir la mente también mucho más allá, no ni siquiera para ser rebeldes, sino para vivir un camino a conciencia y superarnos. Yo creo, y esta frase me encanta, la amo, y es que cuando un padre y una madre deciden reprogramar y replantear lo que está sucediendo, la historia del niño se vuelve a reescribir. Sofía, eso es lo que tú dices. La escuela enseña contenido, la vida decisiones. Necesitamos las dos. Articuladamente. Me encanta. Bueno, creo que... Este espacio está maravilloso. Tenemos que continuar. La responsabilidad que tú y yo tenemos, que la hemos asumido como un servicio, no puede parar y tiene que ir evolucionando, y los invito a todos a estar conectados con este proyecto, porque es muy edificante. Ahora mismo hay tanto contenido tan vano, y no es ni siquiera para invalidarlo, sino que qué bonito que podamos construir un ser desde la conciencia, desde el autoconocimiento. Desde la humanidad, desde vernos humanos. A veces las redes no son humanas. A veces las redes y el entorno. No somos máquinas, no somos... Por eso decimos hacer este espacio así tan natural. No somos máquinas, no somos robots. La promesa, repetirlo. Ahora, amé este espacio, Sofi. Te amé a ti, te amé, mejor dicho, todo. Yo te voy a dar un abrazo, porque de verdad que... Miriam, hermosa. Gracias. Ay, y bueno, voy a comenzar mi podcast. Sí, señora, aquí damos inicio al podcast de Diana. Ahora vamos a llevarlo al horno y vamos a mostrar el resultado final. Vale.